Bienvenidos al Nacional Libertario. Hoy día tengo el tremendo honor de saludar con nosotros a Javier Milei. Hola Milei, ¿cómo está todo? ¿Qué tal, Johannes? ¿Cómo estás? La presentación cortita porque la gente que ve este canal sabe quién eres. Y el que no sabe quién eres, que te informe, porque no se puede ser tan ignorante en el mundo político latinoamericano hoy en día de no conocer a Javier Milei y no conocer sus tremendos programas donde arrasa con el progrerío argentino, diciéndole un par de verdades respecto de lo que es la realidad económica, algo que a la izquierda no le gusta escuchar muchas veces. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión de lo que ha sido los últimos años del gobierno de Macri? ¿Por qué no se ha avanzado más? Yo creo que nosotros tenemos toda la impresión de que ha habido poco avance en la estabilización de Argentina. Bueno, en realidad no han, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un gobierno de ineptos y de cobardes. Y es, y eso, digamos, es una combinación tremendamente mala para cualquier gobierno que tenía que enfrentar una situación extremadamente delicada como la que dejó el kirchnerismo, que había sido el peor gobierno en la historia. Pero este gobierno, con la farsa del gradualismo, que no es ni más ni menos no tocar los privilegios de la corporación política, terminó empeorando todos los números, porque básicamente vamos a un PIB per cápita más bajo, digamos, tenemos más inflación y la relación deuda-producto ha explotado y habría que ver, digamos, cómo terminan los números en las cuentas consolidadas. Eso significa ¿cuál es el resultado para el apoyo político del gobierno de lo que ha sido este gradualismo? La verdad que, digamos, no sé cómo funcionará el mundo político, pero claramente, digamos, un gobierno que hace caer el PIB per cápita y que aumenta el número de pobres indigentes, no sé cómo hace para ganar en una elección. O sea, la única herramienta que tiene es espantar a la gente con el fantasma de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, como decía Borges, no nos unió el amor, nos unió el espanto. Y creo que es lo único que tiene para proponer este gobierno repugnantemente zurdo. ¿Cuál es la alternativa? Se están formando alternativas políticas, porque normalmente sabíamos que Argentina es radicales y peronistas. ¿Se está formando alguna alternativa que tú veas con alguna que nos dé esperanza de mejora? Mira, José Luis Espert ha decidido participar en el proceso electoral. Él es un liberal clásico. eh, y me parece un avance sustancial respecto a la oferta política que hay, donde todos proponen cosas irracionales. También, digamos, hay una nueva fuerza de derecha, que vendría a ser ya derecha más tradicional, que es el caso de Alfredo Olmedo, y bueno, digo, hay algunas alternativas a todo esto, pero después está lo que sería una suerte de peronismo más moderado, que es una cosa así como mantener los mismos niveles de racionalidad, pero sin el comportamiento prepotente de los kirchneristas, vendría a ser. ¿Cómo lo haces? O sea, si tú eres mañana ministro de Economía en la Argentina, o mejor aún, ministro del Interior y ministro de Economía, ¿qué es lo que hay que hacer en Argentina para modificar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Y cómo lo haces sin provocar un levantamiento generalizado de la gente que está viviendo de la teta del Estado? Mira, lo que tenés que hacer es una profunda reforma del Estado que permita bajar los impuestos. Y para que no haya un levantamiento de la gente que vive del Estado, lo que tenés que hacer es que el costo del ajuste recaiga sobre esa basura que es la corporación política. Ok, pero desde el punto de vista de las cifras, ¿la corporación política es tan relevante en lo que es el elemento presupuestario? No, lo que pasa es que, digamos, ellos van escondiendo las partidas en distintos lugares. Ejemplo, recientemente a Mirta Tundi se le encontró que tiene un ejército de familiares. Están todos en el ANSES, entonces cuando vas a tocar algo decís, no, no se puede tocar ANSES, claro, bueno, ahí tenés.
Digo, los familiares de Gerardo Morales, tiene más de 20 familiares en el Estado, o sea, pero no solo es esa partida, digamos, vos tendrías que, por ejemplo, iniciativa privada de la arena, digo, eso, lo que pasa es que eso a los políticos no les gusta, porque implica que les deje pasar la plata por las manos. Fíjate esto, hay unos escándalos tremendos de corrupción con la obra pública, los sistemas de PPP colapsaron básicamente por el riesgo país, y en un año electoral Macri le saca la obra pública al ministro de Economía, que es Duhovne, pues se llama Hacienda, ¿sí? Y que se lo da a Marcos Peña, el jefe de gabinete. Digo, es un escándalo, Y ¿sí? eso, Eh, bueno, esos son casi 3 puntos del PBI. Después tenés las transferencias discrecionales a provincias, es 1 punto del PBI. Digo, tenés partidas. Después que hagan algo ejemplificador y que los casi 2 puntos que se llaman en remuneraciones los inútiles lo bajen a la mitad. ¿Sí? Si aún así van a seguir ganando más que el comparativo de lo que ganaría un diputado o un senador respecto a la población, que lo que ganan estas basuras. Después, por ejemplo, los subsidios económicos hay que eliminarlos de cuajo, ¿sí? Pero redefiniendo los contratos. De hecho, está tan mal hecho lo que hizo el gobierno que este año que pasó subió las tarifas y aún así los subsidios explotaron. O sea, porque no saben hacer las cosas, pues son inútiles, ¿sí? Son incapaces y además muy cobardes. Y tú no obviamente tienes hay la que... impresión de que exista un plan realmente de reforma, están simplemente No, no, administrando el sastre que viene, no, ¿no? sí. A ver, si Macri dijo que no se podía vivir con los impuestos que había acá, y se termina yendo con una presión fiscal mayor que la que había en el kirchnerismo. Digo, no suben los impuestos. ¿No te Es ha decir, dado la impresión, mi estimado Javier, porque yo lo veo acá en Europa también, de que gobiernos que se dicen que son elegidos para hacer políticas conservadoras terminan haciendo políticas de izquierda? Es lo que vemos también en Chile. En Chile se está proponiendo subir los impuestos a productos como Netflix, Amazon, cosas que le abaratan un poco la vida a la gente. Al tiempo de que nuestro gobierno ha seguido una política muy de izquierda radical en materia cultural. ¿No tienes la impresión de que de alguna manera uno se está comprando el gato en el saco cada vez que va a votar por por los partidos políticos de derecha tradicionales? pero es que yo esto lo pienso la Rothbard. Digamos, la forma con la cual sistemáticamente no te vas a equivocar con la mierda de los políticos es entender que la sociedad se divide en dos. Por un lado, los que trabajamos, los que Oppenheimer diría, los que vivimos de los medios económicos, que es la generación de riqueza, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, y por otro lado, los parásitos de mierda de la política, que viven, digamos, del robo, del saqueo, que son los impuestos. Cuando vos comprendés eso, ya sabés quiénes son tus enemigos y están, digamos, ya bien claro. Es decir, nunca ajusta la corporación política. Es decir, siempre el ajuste lo van a tratar de trasladar del otro lado, al sector privado. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio de la violencia. ¿Cuáles son los más grandes enemigos de la libertad que tú puedes individualizar en este momento? El Estado. El Estado y toda esa mierda que constituye la corporación política. ¿Y las corporaciones económicas que se han acostado con el Estado? Sí, pero a ver, supongamos un empresario, alguien que compra a favor del Estado. Nadie puede, digamos, el sector privado no puede comprar favores que los chorros de los políticos no tienen para vender. Eso es cierto, pero nosotros sabemos que donde hay demanda se genera oferta. O sea, eso es un poco Bueno, keynesiano. entonces es un motivo más que fuerte para reducir drásticamente el tamaño del Estado. A menor tamaño el Estado, menor corrupción. Evidente, pero a ver, Claro. tomemos, te voy a dar un Pero, ejemplo. pero, Johannes, te hago este ejemplo. ¿Cuánto sería la coima por una obra pública si la obra pública fuera cero? Cero. Ok, listo, entonces elimina la obra pública, anda otro esquema. Pero claramente, año electoral, se la dan al jefe de gabinete, que es un pelele, que es un incompetente, que es un mequetrefe, que no puede dibujar un cero ni con un vaso, que no puede sumar ni con un ábaco. Pero es el año electoral.
Lógico, hay que comprar votos. Ahora, Bueno. ese es un problema sistémico que tenemos, creo, en todo Occidente, pero lo tenemos Bueno, también entonces hay que ir contra el sistema. claramente. Pero tenemos un problema que también se está formulando en este momento. Yo quiero escuchar tu opinión, especialmente sobre eso. Porque, por ejemplo, en el mundo de los youtubers, que es un mundo que en Estados Unidos, en Europa, tiene mucho potencial desde el punto de vista político, hemos visto como empresas como Mastercard han entrado a desmonetizar o a impedir, digámoslo de esta manera, a ejercer presión sobre terceros agentes económicos, diciendo que no van a hacer negocios con ellos si ciertos referentes políticos, en parte incluso liberales clásicos, no son desmonetizados o no les quitan las plataformas desde las cuales ellos están accediendo a público. ¿No te parece eso también un desarrollo bastante complicado de lo que es materia de libertades? A ver, yo no estoy interiorizado con ese tipo de cuestiones, o sea, pero vos en un momento decís, tiene el apoyo de los liberales clásicos. Bueno, digo, Jesús Huerta del Soto tiene una conferencia sobre liberalismo clásico versus anarcocapitalismo y te dice que lo peor que le puede pasar al liberalismo es el liberalismo clásico. Básicamente, ¿por qué? Porque permite el ingreso del virus del Estado. O Sí, pero sea, yo estaba planteando simplemente que estas corporaciones están tan izquierdizadas en sus cúpulas, están apoyando políticas de izquierda tan radical, que están entrando a trabajar el elemento, o sea, el libre mercado del Internet, lo están presionando para sacar a gente, o para censurar a gente que no está en su línea política. Están haciendo política en este momento, a no un me nivel sorprende que... nada, no me sorprende nada. O sea, hay un montón por ejemplo, millonarios culposos, qué sé yo, cosas por el estilo. O sea, a veces pasa. O digamos, no sé, las empresas acá de repente o en varios lugares, digo, los accionistas son uno, pero digo, el management puede ser, tener ideas de izquierda. Sí, puede pasar. Hay gente que tiene idea de izquierda y no lo sabe. Hay gente que es de izquierda y no lo sabe. No, evidente, ahora eso nos lo vemos con el tema de Trump, las agresiones de los medios de prensa, etcétera. No es tan fácil y tan bien como están describiendo lo que está pasando en Brasil. A todo esto de Brasil. Tu opinión de la primera semana del gobierno de Bolsonaro. No, es muy prematuro para hacer una opinión sobre eso. ¿Sí? O sea, o sea, yo creo que esos procesos hay que dejarlos correr. Pero tiene un ministro de Economía, si no me equivoco, que es Chicago, ¿no? Sí, bueno, está bien, pero de vuelta, eso me Ok, parece divertido, pero dale tiempo. así lo vamos a hacer. Una última consulta, mi estimado Javier. Para las próximas elecciones en Argentina, ¿a qué nivel ves tú las alternativas libertarias? No, no creo que tengamos opciones de llegar a algo eh, determinante. Sí, para ir ganando espacios y para o sea, a mí me parece que el esfuerzo que está haciendo José Luis Espert es titánico y de una enorme generosidad, porque eso, digamos, o sea, después lo va a dejar expuesto a un montón de cosas, ¿no? O sea, expuesto, Evidente. digamos, a que la corporación política se defiende y lo va a atacar acusándolo de tener pocos votos, por ejemplo. Pero quizás lo suficiente como para complicarle la estrategia a estos farsantes de Cambiemos, ¿no? Que dijeron que venían a cambiar, y lo único que modificaron fueron los modales, porque siguen siendo la misma lacra que los kirchneristas. Te diría que en el fondo son peores que los kirchneristas, porque el kirchnerista, digamos, salía la bipolar de Tolosa de frente al atril y decía públicamente a quién quería exterminar. Acá se hacen los buenitos y te clavan el puñal por la espalda. Estábamos formulando, ¿existe la posibilidad de que se formule una especie de alianza como la que llevó a Bolsonaro al poder en Brasil, en Argentina? Me encantaría poder contestarte, pero no soy un especialista en términos políticos. Ok. Y una última consulta. O sea, ya era la última, pero uno siempre le pone una de más. Así que,
La pregunta es la siguiente. Si tú lograses implementar un plan de reformas como el que has planteado en tantos foros, ¿cuánto tiempo crees tú que se demoraría Argentina en recuperar el tiempo perdido o el siglo perdido eh, que los ha llevado a esta situación? Ese trabajo, ese trabajo nosotros con Diego Giacomini lo hicimos, lo calibramos el modelo Jones Manueli para Argentina, que es un modelo de crecimiento endógeno que además tiene convergencia y converge a una tasa de crecimiento de largo plazo acorde a los estándares del mundo desarrollado. Y a nosotros nos da que Argentina, por ejemplo, si hubiera implementado esto al inicio de la gestión de Macri, Argentina hubiera estado creciendo a tasas del 9% per cápita, 10% per cápita, y aún, digamos, con esos procesos de convergencia donde la tasa de crecimiento después va cayendo conforme avanza el proceso, en 35 años hubiéramos vuelto a ser uno de los primeros países del mundo. Un bonito proyecto. Ojalá que tengan el apoyo político para realizarlo en algún momento, porque Jamás lo naturalmente que vamos a es... tener. Olvídate, jamás lo vamos a tener. Porque implica que pierda la corporación política. Y la corporación política no va a hacer reformas en su detrimento, salvo que haya una situación muy complicada socialmente. Bueno, una crisis económica mundial podría llevar a una situación así. Ahora, normalmente los que ganan son los izquierdistas. Exactamente, cada vez que se da una crisis mundial ganan los de izquierda, sí. Y acá, digamos, pasó, tuviste la crisis de la convertibilidad, el problema fue el sector fiscal, hubo un que se vaya todos, no se fue ninguno, siguen las mismas mierdas, más toda su prole, y además con un giro radicalizado hacia la izquierda que cada vez, o sea, avanza más fuertemente. No son expectativas demasiado halagüeñas para el futuro, pero hay que esperar lo mejor y trabajar para eso. Javier, Bueno, en Argentina eso no va a ocurrir. Argentina está en un sendero que converge a ser un país miserable. yo sigo creyendo de que Argentina es el país donde uno tira una moneda al suelo y crece un árbol de plata. Tiene que haber en algún momento tienen que poder ser capaces Pero es bueno el de punto, revertir ese Johannes, es destino. bueno. Me encanta el punto que haces. Fíjate esto, pero para que veas la basura que son los políticos en Argentina, la corporación política. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. El campo tiene impuestos por el 60%, o sea, que el fisco se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y Argentina, teniendo 44 millones de habitantes, tiene pobres e indigentes. Listo, está todo dicho. Y creo que es la manera adecuada también para cerrar esta entrevista. Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, por favor, ha sido un verdadero placer, Johannes. Y te deseo mucho éxito a ti y a aquellos que levantan todavía las banderas de la libertad en el Finisterra que llamamos nuestra Sudamérica. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta Chao. luego. Chao, Hasta chao. luego.